Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles en otra emisión más de Perfiles del 6. Y en esta ocasión es un gusto tener en este espacio a Enrique de la Madrid, actualmente responsable del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, pues secretario de Turismo, también responsable del Banco de Comercio Exterior, entre muchos otros cargos, y tenemos el honor de platicar esta tarde con él. Bienvenido a Canal 6 Televisión. Julio César, gracias por la oportunidad de saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues iniciando precisamente para poner en contexto qué es lo que hace este Centro para el Futuro de las Ciudades, cuál es el objetivo que persigue. Sí, cómo no. Este es un centro de estudios y yo diría también de acción del Tecnológico de Monterrey. Y lo que persigue es estudiar cuáles son las mejores prácticas de aquellas ciudades que tienen mejores niveles de vida, que son más atractivas para, por un lado, crear, retener y generar talento. Y lo que ocurre, Julio César, es que hoy en día el mundo es cada vez más urbano, más personas vivimos en las ciudades que en el campo. México, sobre todo, es un país esencialmente urbano. Y entonces lo que se trata es qué podemos hacer para tener mejores ciudades con mejor calidad. Vivimos en ciudades porque nos gusta estar juntos, porque compartimos más conocimiento, porque somos más productivos cuando somos parte de una sociedad, pero también vivir en ciudades tiene sus costos. Tiene el problema de la movilidad, muchas veces el hacinamiento, ¿no? La calidad del aire. Entonces es cómo sacarle ventaja, qué características tienen que tener las buenas ciudades, cómo enfrentar los problemas y la otra, cómo seguimos haciendo que estas ciudades evolucionen en un mundo que está constantemente cambiando. Entonces es dar información, es dar conocimiento, pero sobre todo un conocimiento que nos ayude para generar mejores ciudades y nosotros como habitantes de ellas tener mejor calidad de vida. Y sobre todo me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora que menciona las ciudades, casos tan emblemáticos, Ecatepec, por ejemplo, en el otro o lado opuesto, San Pedro Garza, que es la ciudad con mayor per cápita en nuestro país, y esa disparidad social que tenemos aún latente en nuestro país. Esto que realizan en el Centro para el Futuro de las Ciudades, se ven mecanismos para revertir y tratar de tener mejores condiciones, como bien lo apunta, movilidad, estudio, mejores empleos. Lamentablemente en esta zona urbana, sobre todo en la metrópoli donde nos encontramos, pues muchos municipios se han vuelto dormitorio porque no hay fuentes de empleo, porque tienen que estar a 2, 3 horas de distancia diariamente para llegar a su actividad. Estos mecanismos se persiguen, se pueden alcanzar desde otra perspectiva. Tiene que ver con eso y tienes toda la razón. Yo soy abogado de origen, me he metido en temas de economía y finanzas y tengo ese sesgo. Y el otro día en una plática en Monterrey yo decía que hablar de ciudades no es empezar hablando de banquetas necesariamente, no Claro. solamente es hablar de parques, es de qué va a vivir la gente que vivimos en las ciudades. Entonces yo mucho empiezo hablando incluso de la actividad económica, en dónde vamos a trabajar, en qué tipo de industrias, sobre todo que sea un empleo, no solamente que sea digno, sino que además sea bien pagado. Como la industria además también está cambiando en el mundo, igual y se van a ir alejando de las grandes ciudades, las industrias sucias, contaminantes, pero tú puedes volver a industrializar nuestras ciudades a partir de industrias limpias. Y que entonces estas ciudades que tú bien señalas que a veces se vuelven dormitorios, ¿por qué van a ser dormitorios si tú pudieras estar haciendo inversiones de estas nuevas industrias limpias en donde de hecho hoy vives? Nadie quiere vivir al lado hoy en día de una siderúrgica, o nadie quiere vivir al lado, por ejemplo, de una empresa que quizá está haciendo cemento, pero ¿quién no quiere vivir al lado de una empresa que está generando aplicaciones, que está utilizando software, que está usando tecnología, que está usando impresoras digitales? Estas no contaminan y dirías, oye, yo quiero esos negocios que se vengan a mi ciudad. Entonces, sí, una parte muy importante es de qué vamos a vivir en las ciudades que generen los empleos que necesitamos y sobre todo que sean empleos bien pagados. El otro elemento, Julio César, es entonces qué habilidades necesitamos darnos los mexicanos, qué tipo de herramientas, qué tipo de educación es la que necesitamos para incorporarnos a esas tareas y a ese tipo de empleos. Entonces, para mí, obviamente el tema de las banquetas, obviamente el espacio público es importante, pero empieza uno por tratar de entender hacia dónde va el mundo y hacia dónde nosotros podríamos aprovechar esas tendencias para mejorar el nivel de vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué papel juegan los jóvenes en esa búsqueda? Pues mira, es que los jóvenes
deberíamos de platicar con ellos. Yo trato de hacerlo de varias formas. Primero, transmitir esta información. Este es el nuevo mundo en el que a los jóvenes les va a tocar competir, pero también el chiste es que les toque competir con armas para hacer armas tecnológicas, ¿no? Armas de conocimiento, no de las otras, con herramientas para ser exitosos. Y eso también implica hoy en día un sistema educativo diferente. Eso también está cambiando. Yo creo que de los cambios que vamos a vivir en los años por venir es cómo nos hacemos de ese conocimiento. Y va a tener que también modificarse. Hemos aprendido ahora con el Internet y con la pandemia que muchas herramientas las podemos ir adquiriendo de manera modular. Yo le apuesto a que va a cambiar la educación en donde yo hoy aprendo lo que hoy necesito. Y en la medida en que voy necesitando más habilidades para pasar a otro empleo o a otro nivel, entonces requiero otra mayor preparación. Ya no va a ser esta educación que hoy es como medio industrial, 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, 4 de carrera, y luego sales y no tienes las herramientas para competir. Entonces, los jóvenes, el tema uno es generarles conciencia de que este es el nuevo mundo. Segundo, de que es un mundo en donde si logramos compartir estos conocimientos, les puede ir muy bien. Les puede ir muy bien. Hay un conflicto hoy en día entre China y Estados Unidos. Quiere decir que muchas inversiones que hoy en día están en China debieran de venir a México y eso es empleo. Hay un cambio climatológico, hay una crisis ambiental donde nos vamos a mover de las energías fósiles a las energías renovables. Y los empleos que se generan en esas actividades para la energía fotovoltaica, la del sol, la del viento, son empleos mucho mejor pagados. Y vivimos, Julio César, la economía digital, la economía de las aplicaciones, de los Facebook, de los Uber, de los Airbnb. Y los jóvenes mexicanos se pueden subir a ese mundo. Entonces, primero, hay futuro positivo para México. Pero también siempre les digo yo cuando platico con ellos, pero si no trabajamos en nuestro entorno, si el camino que lleva el país es el incorrecto y en lugar de darnos estas herramientas nos equivocamos de camino, entonces el futuro de los jóvenes mexicanos puede ser miserable. O sea, entonces estamos como una coyuntura. O podemos ser de México un país exitoso, donde los exitosos serán los jóvenes mexicanos, que son los que tienen más futuro por delante, o si no entendemos en este nuevo mundo y nos encerramos y nos negamos al progreso, entonces les van a esperar muchos años de frustración. Los jóvenes mexicanos hoy tienen que informarse más de este mundo y tomar posición sobre el mundo que quieren. Deben ser el centro de la acción, deben ser el centro del objetivo. Sin duda, y sobre todo que la pandemia, pues, de por sí, la educación en México ha tenido pues, rezagos bastante representativos. Ahí están las cifras que da la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La pandemia vino precisamente a estancar todavía más el tema educativo. Retomando esta charla, pues lo hemos visto muy activo recientemente, seguro por la cuestión de la pandemia, no había actividades masivas, no había otro tipo de eventos políticos, pero lo hemos visto encauzar, por ejemplo, la pasada marcha por la revocación de mandato, entre otros actos donde ha estado usted. ¿El por qué regresar a la escena política? Bueno, 2 comentarios. Yo creo que yo nunca la he abandonado. O sea, dejé de ser funcionario público en la administración pasada, entré al TEC de Monterrey, a este Centro para el Futuro de las Ciudades. Al año ya teníamos la pandemia y entonces yo desde entonces me enfoqué mucho a tener este tipo de intervenciones a través del Zoom, porque esta es la prueba de que el mundo también nos cambió. Más bien el reto es que todos los mexicanos tengamos internet. Ese es el reto. Y después que los mexicanos también hagamos un uso inteligente del internet, porque está bien entretenerse, está bien, pero el internet también es para formarse, para educarse. Y yo creo que no he dejado de estar presente. Lo que sí, obviamente, pues va uno aumentando la presencia, Claro. porque estoy yo muy, por un lado, muy optimista del México que podemos y debemos ser, pero muy preocupado del México por el que vamos. Mira, llevamos para efectos prácticos 3 años y medio de crecimiento económico perdido. El tamaño de la economía que hoy tenemos en México es 2% menor a la que teníamos por estas fechas del 2018, o sea, 4 años perdidos. Si tú ves el ingreso
por persona, lo que le llaman el PIB per cápita, tenemos un ingreso por persona 6% menor que el del 2018. Y si ves las inversiones que recibe México hoy en día, recibimos el nivel de inversiones de hace 14 años. Entonces, la tendencia es malísima. 8 millones más de pobres, 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud porque cancelaron el Seguro Popular. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que no vamos por el camino correcto y por eso al mismo tiempo digo, bueno, pero entonces, ¿cuál es el camino? Sí hay camino, sí hay camino. Y los jóvenes, que es una tarea joven, ser joven es difícil, porque tienes que lidiar con los papás, tienes que lidiar con la escuela, tienes que lidiar con el medio ambiente, pero mi reflexión sería, si tomamos las decisiones correctas y el camino correcto, el futuro para los jóvenes puede ser verdaderamente alentador. Y una de las armas más poderosas va a ser la educación, pero la educación esta, la que hoy nos podemos dar por el Internet. Un comentario, Julio César. Adelante. Un hijo que está pensando hacer una maestría, mi hijo mayor, es increíble que hoy muchas personas le dicen, no la hagas, ya no se necesita. Y fíjate la reflexión que hace, una persona se lo decía ayer, antes tú ibas a estas grandes universidades de prestigio porque ahí estaba la información, ahí estaba el talento, era como ir por un tesoro. Y hoy te metes a YouTube, aprietas y puedes tomar la mejor clase de la mejor universidad del mundo. El conocimiento se democratizó y en la mayoría de los casos gratis. Entonces, más bien el reto es decirle a los jóvenes, esa educación, si no la recibiste en la escuela, la puedes recibir por YouTube. Lo que más bien tenemos es que también ser capaces de atraer mejores inversiones para que cuando se preparen tengan donde trabajar. El mundo cambió y los jóvenes tienen que estar conscientes de tener las habilidades y las herramientas para sacarle provecho a este mundo. Aunque ese contexto del cual usted nos habla, como usted sabe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo ha rechazado todo aquello que se refiere al neoliberalismo, el tema de la tecnocracia, y en ese contexto preguntarle para la gente que nos está viendo esta tarde, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que aquellas medidas que se han tomado en los últimos 30 años han dado beneficios cuando se nos ha dicho recientemente que, por el contrario, han dejado disparidad precisamente en la población, mayor crisis económica y por ello, y usted ahorita me compartirá su punto de vista, la reforma, por ejemplo, la reforma energética que se aprobó durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ahora será echada para atrás, advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no ha traído nada positivo para la población. La primera invitación que yo le hago a la gente que nos escucha es que le hagamos más caso a las cuentas y menos caso a los cuentos. O sea, nos han dicho, por ejemplo, que la economía en el pasado era mediocre porque crecía al 2% anual. Bueno, mediocre, pero en los últimos 3 años el crecimiento es menos 3.5, o sea, es negativo. En los últimos años, ahora también dirán algunos, sí, hombre, pero no seas injusto, fue la pandemia. Tampoco. Tengo cifras en donde puedes comparar cómo países como Colombia, países incluso como Brasil, han tenido niveles de crecimiento por arriba del mexicano y es la misma pandemia. Entonces ya no es la pandemia el pretexto, son las malas políticas del gobierno. La otra, 8 millones más de pobres. Nos dijeron que iban a venir a combatir la pobreza. Yo creo que alguien no entendió el mensaje y en lugar de decir quiero mucho a los pobres, alguien entendió quiero muchos pobres. Ya van 8 millones más de pobres. Entonces, primero, hagámosle más caso a las cuentas que a los cuentos. Y las cuentas es, ¿estas políticas nos están dando resultados? No. Luego la lógica, porque también sirve la lógica. O sea, ¿en serio pensamos que un país que está ahuyentando la inversión porque se pelea con el sector privado nacional y el extranjero, pensamos que un país que no recibe inversión va a generar los empleos que los mexicanos necesitamos? Pues no es lógico, no es lógico, ¿no? Y bueno, y entonces, y la otra, de lo poco que funciona de esta administración, de lo poco que funciona, es justamente la entrada al comercio internacional que se hizo en México en las pasadas décadas. No estoy queriendo vanagloriar las épocas pasadas, simplemente ponerlas en su justa dimensión. De lo poco que camina de esta economía es el comercio exterior, y eso es uno de los productos, por decirlo así, más neoliberales que tiene el país.
Y eso es lo que le permite sobre todo al centro y norte de México generar empleos y generar crecimiento, pero se nos están quedando, Julio César, muchas inversiones que no están llegando a México por este ambiente de encono, energía eléctrica. Mira, la energía eléctrica es hoy en día cada vez más importante en el mundo porque vivimos en un mundo eléctrico. El mundo es cada vez más eléctrico. O sea, pensemos cómo en la mañana prendemos la luz, después es la licuadora, está trabajando el refrigerador, tenemos ahora las computadoras, el internet y pronto también los vehículos eléctricos. La industria también cada vez es más eléctrica. Entonces, para que progrese el mundo, tiene que ser energía suficiente al precio más bajo posible y la tercera que sea limpia y sustentable. La reforma que planteó el presidente va en contra de las tres cosas. Primero, porque no tiene el gobierno mexicano el dinero suficiente para invertir y proveerle de electricidad a todo el país. Hoy el 66% de la electricidad ya lo producen los privados y el gobierno quiere ser el que se dedique a hacer eso. No hay dinero para hacerlo. Segundo, la produce hoy en día esencialmente del combustóleo, que es lo más sucio que hay. Y ya hay muchas empresas en el mundo que se han comprometido a solamente producir de energías limpias. A mí me preocupa que en México mañana muchas empresas dejen de invertir en México y por lo mismo no generen empleos o de plano se vayan porque no encuentran energías limpias. Esto no son teorías mías. Lo han dicho claramente en la industria automotriz, diciendo si México no es capaz de producir energías limpias, no podemos seguir creciendo aquí. Y la tercera es que es cara. Perdón. No, en ese sentido le iba a decir, inviable concentrar el suministro a la Comisión Federal de Electricidad como se pretende con esta fallida reforma. Es inviable y además es innecesario. Pongo otro ejemplo. Yo creo que en la vida te vas moviendo también conforme a las tecnologías. En el pasado tenías que producir electricidad a partir de las grandes hidroeléctricas. ¿Quién la podía producir o construir? Pues nada más el Estado, con mucho dinero. O necesitabas grandes termoeléctricas. ¿Quién lo podía producir? Nada más el gobierno. Pero hoy en día tú y yo podemos producir electricidad en nuestros techos. Hoy en día una fábrica puede producir electricidad en los techos de sus bodegas. Hoy en día la manera de producir electricidad es tecnológicamente diferente y más barata. ¿Para qué necesitamos al Estado? ¿Para qué necesitamos al gobierno? La tecnología ya no te lo exige. Entonces lo triste es que el gobierno actual tiene una visión que no es consistente con la tecnología del México de hoy. Y entonces nos va a sacar de la jugada. Una pregunta en ese sentido, porque uno de los ejemplos que ha puesto el presidente es el de Iberdrola, esta empresa española que ha entrado a nuestro país desde hace muchos años, incluso en España se advierte que tras ser la distribuidora de energía en España, el precio se ha encarecido y lo ha puesto el presidente como ejemplo de lo que no debiera ser. ¿Cómo explicar esta situación? El presidente, con todo respeto, mezcla los temas y dice medio verdades para que parezcan verdades. El tema en España no es por Iberdrola. El tema en España es que la manera como ellos calculan el precio de la electricidad, y casi así se calcula en el mundo, y lo voy a tratar de explicar sencillo, lo calculan a partir de en su momento la electricidad más cara. Entonces, haz de cuenta que si tú produces hoy electricidad en España del viento o del sol, pero en esa misma hora tuviste que utilizar electricidad que produjiste a partir de el gas, el precio a toda la luz te lo marca el más caro. En este caso, en Europa ha sido el gas. ¿Por qué? Porque los precios del gas en Europa y hoy en el mundo han subido tremendamente. Entonces, nada tiene que ver con Iberdrola, nada tiene que ver con que allá tengan energías fotovoltaicas, tiene que ver con que han subido los precios del gas. Entonces, déjame usar el ejemplo del presidente exactamente al revés. Si hoy en día lo caro es el gas, pues lo lógico, y el petróleo, lo lógico es que deberíamos de estar acelerando nuestras inversiones en energías renovables, como el sol, como el viento, porque yo no he sabido que haya subido el precio del sol porque hay una guerra en Ucrania, en cambio sí subió el del gas. Yo no he sabido que haya subido el precio del viento en la ventosa en Oaxaca porque hay un conflicto en Ucrania. En cambio, sí subió el precio en electricidad. Entonces, el ejemplo que pone el presidente está mal. En la realidad, han subido los precios de la electricidad en Europa porque siguen siendo muy dependientes del gas. Entonces, el ejemplo del presidente está bien, pero es al revés. Hay que meter las energías renovables
Claro. Y hay que irnos saliendo de las energías fósiles que son contaminantes y además son más caras. Me llama mucho la atención que en una publicación reciente a propósito del aniversario luctuoso de su señor padre, usted compartió un contexto de lo vivido del 40 a los 70. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, decía usted que se abrió la economía al mundo. Se apostó en aquel entonces al gasto público, al petróleo y a la deuda como el nuevo motor de crecimiento. Si lo llevamos a 2022, mayor inversión a petróleos mexicanos, en la lucha contra la corrupción, pero también mayor crecimiento de la deuda. Pareciera que no han pasado muchos años en cuanto a la aplicación de ciertas medidas. Sí, dos comentarios. México entre los 40 y los 70 tuvo un crecimiento económico muy alto y sobre todo del 58 al 70 crecíamos al 6% anual. Y sin embargo, cuando llegaron los gobiernos de los 70 y ya la economía no crecía tanto, en lugar de haberse abierto al mundo o buscar otras alternativas o abrir a la competencia al El mercado, Estado benefactor, ¿no? El Estado benefactor en aquel entonces. ocurrió lo contrario. Dijeron, oye, vamos a meterle más dinero al gasto público como motor de la economía. Oye, apareció el petróleo, pues qué maravilla, vamos entonces a invertir en la industria petrolera. ¿Y cómo vamos a financiar todo esto? Pues con deuda. Y está muy padre cuando te pones a gastar la tarjeta de crédito y claro que mejora tu nivel de vida porque vas y te compras la licuadora y te compras una ropita y dices, qué barro, qué bien le está yendo al vecino. Nomás que no sabes que todo es deuda. En México, cuando cayeron los precios del petróleo y subieron las tasas de interés en el mundo, México quebró. Entonces, ese modelo donde todo se centra alrededor del gobierno y del gasto público, ese modelo quebró. Y por eso es bien interesante cuando el presidente más bien como que le echa la culpa a los gobiernos posteriores, que en parte se dedicaron a hacer frente a la crisis del modelo anterior. Hoy en día México está más endeudado que hace 4 o 5 años. Una, el gobierno todos los días endeuda y la otra, la economía se hace más chiquita. Entonces, la deuda como proporción de nuestra economía en estos últimos 3 años, vaya que ha crecido. Y lo poco que sirve de este gobierno es lo que se había hecho en los anteriores, sobre todo en materia de comercio exterior. A ver, ¿qué mensaje un poco para el joven mexicano? El joven mexicano tiene derecho a una mejor vida, tiene derecho a poderse hacer eventualmente de una casa propia o rentada, tiene derecho a comer 3 veces al día de manera sana y suficiente, tiene derecho y se merece vestir bien, tiene derecho a vivir en calles donde pueda transitar de manera segura, tiene derecho a que le quede un dinerito para vivir bien. Eso solamente pasa en una economía que crece y solamente pasa en un lugar donde ese joven mexicano tiene habilidades y preparación para obtener un empleo digno. El joven mexicano que no tenga eso, lo que le acaba quedando como opción es sumarse a las filas del crimen organizado. Y eso es lo que le está pasando al país el día de hoy. Ese joven mexicano que no ve salida, que no ve futuro, que no ve expectativa, a ese joven mexicano ya basta de cuentos, lo que hay que hacer es ofrecer una alternativa viable para que tenga una vida digna, una vida que valga la pena vivir. Y entonces ya estuvo bueno de ver si el pasado fue bueno o malo, cuáles son las propuestas para un mejor México hoy y mañana. Porque yo siempre, imagínate que vas a un doctor, donde vas 3 años al doctor y le sigue echando la culpa al doctor del pasado, pero no te cura. Pues ya es tiempo entonces de cambiar de doctor otra vez, porque un doctor que solamente le echa la culpa a los doctores del pasado, pues no es un buen doctor. Estamos platicando con Enrique de la Madrid, actual director de este Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, también ex secretario de Turismo, y preguntarle, porque muchos coinciden que en el caso de su partido de Revolución Institucional, la caballada pues está flaca, hay pocos nombres y habrá que engrosarla, y una de sus figuras o su figura podría precisamente ser esa oposición que le falta al tricolor. A ver, dos comentarios. Ya no son tiempos en México de buscar caudillos. Yo creo que esa es una posición muy indigna como un ciudadano. Un ciudadano que busca a alguien que resuelva mis problemas, pues es poco ciudadano. Y además no habla bien de uno. Yo creo hoy en día en un México donde cada uno pone su parte. Y si queremos que el país cambie, todos tenemos que cambiar. Esas palabras de que ojalá el próximo o la próxima nos salga buenos, nos han hecho mucho daño.
porque entonces nos hacen ser ciudadanos nada más el día que votamos, si es que votamos, y no asumimos la responsabilidad de que a nosotros y a cada uno de nosotros podemos cambiar. Entonces, yo creo que más que buscar un gran caudillo, yo creo que hay que buscar a alguien que sea capaz de potenciar lo mejor de cada uno de nosotros y sobre todo de marcar un camino viable, ambicioso, pero viable, que dé resultados, que haga lógica, que haga sentido y que sea consistente con el mundo en el que vivimos. Y yo creo que se trata hoy de darnos las habilidades, sobre todo a los jóvenes, y las herramientas para poder competir en este mundo global, porque hay más mundo que México. Y si nos subimos a esta ola del mundo, sobre todo en el mundo digital, en las tecnologías, donde los jóvenes son más aptos para subirse a ella, tienen un gran futuro por delante. Entonces ya vamos a enfocarnos mejor en las alternativas. Todos tenemos inteligencia para discernir qué nos hace sentido. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que focalizar y el tiempo apremia porque lo único que no vuelve es el tiempo. Y hay que tomar las decisiones correctas, caminar en el rumbo correcto y México puede y debe ser un gran país y sobre todo los jóvenes que vean en México, si tomamos el camino correcto, que tienen un gran futuro por delante. Y preguntarle, ¿usted ve una oposición clara actualmente ante este gobierno de la Cuarta Transformación? Porque se les ha cuestionado mucho, no hay propuestas, no hay una cohesión en la oposición. Si hay una oposición clara en nuestro país actualmente. No, claro que hay. Y en una primera etapa, pues era detener cosas. En una primera etapa era también una especie de dique. Y también en una primera etapa era muy difícil una oposición muy vocal cuando el gobierno tenía 100% de expectativas. Todo mundo esperaba lo mejor del gobierno. A 3 años de distancia ya también puedes distinguir el discurso de los resultados, que yo creo que es dramática la diferencia entre la oferta y los resultados. Los resultados son muy pobres en crecimiento económico, en seguridad, en salud, ¿no? En ambiente, en educación. Entonces, hoy en día también ya están dadas las condiciones pues, para que la oposición pase a las propuestas. Pero bueno, yo creo que fue un gran acierto haber detenido la reforma energética, porque a veces la oposición también le toca detener las malas decisiones. O sea, no te repones lo mismo si te caes en un agujerito de 1 metro a si te caes en un agujero de 10 metros. Y aquí había que evitar que el país se cayera. Pero estoy de acuerdo contigo, hay que pasar ahora también más bien a las propuestas, a los temas que nos permitan decir, esta es la alternativa, este es el rumbo. Y yo creo que la alternativa es la unidad, es la conversación entre nosotros de manera respetuosa, es integrar diferentes puntos de vista y al final del día poner sobre la mesa cuáles de estas medidas podrían contribuir más a un mexicano, a un joven, que le des herramientas y habilidades para tener un empleo que le pague bien y mejor. O sea, también hay que hacerlo concretito. ¿Cuál debería ser la manera de medir las políticas públicas? ¿Cuáles generan empleo digno y bien pagados? Y a la luz de eso podríamos estar comentando unas y otras. Y eso es lo que toca ahora en la oposición. Y sí, claro que veo oposición organizada y la va a haber para finalmente los comicios que vienen. Y sin duda, desde la trinchera donde usted se encuentre, desde esta relación con los jóvenes, desde otro punto, usted se sumaría a lo que viniera hacia 2024, ya sea con un candidato de su partido o de coalición, para precisamente darle un giro a la actual situación en el país. Tiene que ser una coalición, Julio César, porque a ningún partido de la oposición le alcanza solo. No le alcanza. O sea, hay que ser realistas y eso es parte de lo que hay que ser realistas. A ningún partido de oposición le alcanza para competir ya en una competencia federal para diputados federales, senadores y para presidencia de la República. A ninguno le alcanza solo. Por eso es que ya han ido trabajando en alianza en muchos casos. Y sí funcionó, porque en la Cámara de Diputados federal, por eso se pudo parar esta reforma energética. Entonces, hacia adelante la respuesta es, quien quiera competir tiene que ser en alianza. Y además, no lo veamos como algo raro, pues así son los modelos europeos. Cuando un partido no le alcanza para formar gobierno, hace coalición. Cuando al señor Macron, en su sistema que tienen en Francia de primera y segunda vuelta, cuando en la primera vuelta no fue capaz de ganar con más del 50% de los votos, te vas a una segunda vuelta y haces una coalición.
pues hagamos de cuenta en México que ya estamos trabajando en esa coalición electoral y de gobierno, porque México es un país tan plural que ya no caben todos los mexicanos, ya no cabemos todos los mexicanos en un partido. El mismo gobierno tiene sus coaliciones. El partido del gobierno en el poder no tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no le alcanzó, solamente le alcanza con sus aliados. Entonces, veamos los mexicanos como algo normal, la formación de alianzas para ganar elecciones y después para gobernar en coalición. Eso es normal hoy en día. Dos preguntas finales aquí en Perfiles del 6 que compartimos con nuestro auditorio. Uno, ¿cómo es un día común cuando dejamos a un lado la academia, el trabajo con la familia para Enrique de la Madrid? Bueno, mira, con la pandemia, como yo creo que le pasó a muchas familias, yo creo que aumentó la convivencia, porque pues no salíamos de nuestras casas, entonces pues no sé si el desayuno juntos, pero la comida y la cena sin duda. Y yo creo que algunos de esos hábitos se han quedado, por lo menos entre semana. En nuestro caso, yo también ya empiezo a salir un poco más a comidas, pero es comer más seguido, ahí es donde nos vemos. Y luego también nos vemos en la cena un poco más noche. Y los fines de semana tratando de compartir también actividades deportivas, que eso nos gusta, o sea, nos gusta el deporte y ese también es un motivo de unidad. Además de que el deporte es maravilloso, de que te mantiene sano física y mentalmente. Y también es un gran distractor. Entonces, y la otra, yo también me hago mis espacios, aunque más el fin de semana, de leer. Me gusta estar estudiando y me gusta también las novelas, pero la parte familiar, comida, cena, a veces también ayudarles a algunos o algunas, ya más bien son algunas, a veces, con las tareas. Ahí me empujo un poquito, ahí me aprieto el horario y trato de hacerlo también, porque ni modo que yo me la pase hablando de lo que hay que hacer bien afuera y no hagas también lo que te toca hacer adentro, ¿no? Entonces, pues esa es la combinación. Y finalmente, a propósito de la lectura, ¿alguna novela histórica, de ciencia ficción o algún tema que usted nos comparta y que esté leyendo actualmente? Pues mira, de lo que estoy leyendo, que voy a leyéndolo a ratos, este libro muy bueno de Homo Deus, de este autor israelita, Harari, que te da una muy buena idea de este mundo en el que ya vamos y ya estamos. Y de ahí saco muchas de estas ideas, no es ciencia ficción, o sea, es un mundo donde todo lo que pueda ser automatizado será automatizado. Entonces tú como ser humano salte de las actividades donde una máquina te pueda sustituir, todo lo que pueda ser digitalizado será digitalizado. Entonces, más que salte, es no incorpora la tecnología en todo lo que hagas. Y es una lectura muy interesante para entender tu presente y el futuro. Y la otra, la verdad es que me pongo a leer novelas porque también hay que simplemente distraerse. Me encanta también eso. O sea, para mí la lectura son dos cosas. En la parte de aprender, es la capacidad de tomar la experiencia de alguien que le llevó años de conocimiento y tú poder adquirir eso en pocas horas. Y en la parte la otra, lo veo como una diversión, como un gran entretenimiento. A mí me gusta leer, me gusta distraerte, te lo imaginas. Entonces ahí las que van saliendo, te vas yendo a la biblioteca y mira, esta está bien recomendada, esta funciona. Y a veces me voy leyendo dos o tres a la vez. Entonces, para mí la lectura es un hábito que me entretiene y además pues me educa, porque esa es la otra reflexión. Ya no hay esta educación de que hice una licenciatura y ya con eso me quedo. No, en el mundo de hoy hay que constantemente estarse actualizando y hay que hacer de la preparación una costumbre, como lavarse los dientes, como bañarse, como peinarse, como comer. Actualizarte debe ser parte de nuestros hábitos. Y si eso hacemos, el mundo nunca nos jugará en contra, siempre le vamos a saber sacar ventaja al mundo. Si eso hacemos, si lo volvemos un hábito. Ahí está la recomendación de Enrique de la Madrid, quien fue nuestro invitado esta tarde aquí en Canal 6 Televisión, en Perfiles del 6. Un gusto platicar, esperamos que no sea la última ocasión en que intercambiamos puntos de vista para esta televisión. Gracias a ti por la oportunidad y qué bueno que me das este espacio simplemente para compartir reflexiones y cada quien toma aquellas que crea que le hacen sentido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Nosotros nos despedimos, llegamos al final de Perfiles del 6, la próxima semana con otro invitado más aquí en Perfiles del 6. Muy buenas tardes.